¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, 11 de la noche con 3 minutos. Bienvenidos a Estado Nacional Prime, una invitación a conversar en esta mesa de los temas que están marcando esta agitada semana. Vamos a hablar de crisis migratoria. Estuvo el presidente Gabriel Boric en el norte. Hay preocupación también por nuevos hechos de violencia en la Araucanía. La semana probablemente más difícil de la relación entre carabineros y el gobierno tras la muerte de un funcionario policial y las duras declaraciones del general director de la institución. ¿Cómo quedan las relaciones al interior del gabinete, entre los partidos del oficialismo después del cambio de gabinete? Bueno, de todo eso y más vamos a conversar con nuestros panelistas y también con nuestro invitado, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Y también quiero contarles que ahora, además de poder revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional a través de nuestras plataformas digitales, también puedes escuchar las entrevistas, la conversación de los panelistas en Spotify. Así es que la invitación es que conozcas nuestra nueva forma de informarse con nosotros en Estado Nacional Podcast. Búscanos en Spotify o también aquí en el código QR lo puedes escanear y ahí entrar directamente a Estado Nacional Podcast. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Me costó subirme arriba de la silla, en realidad. Aquí con nuestros invitados estamos ya sentados en nuestra mesa de conversación, porque esa es la invitación de Estado Nacional Prime, aquí todos los jueves por el canal 24 horas a las 11 de la noche. Estamos en vivo, 11 con 5 minutos, y presentamos a nuestros panelistas. Silvia Izaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos. Silvia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y muy buenas noches. Y al otro lado está Noam Titelman, investigador adjunto del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. También bienvenido, Noam. Muchas gracias. Hola, Connie. Hola, Silvia. Qué bueno tener esta conversación. Yo creo que vamos a hablar de hartos temas bien interesantes. Exactamente, y esperamos además tenerlos muchas veces aquí en Estado Nacional Prime. Vamos a hablar, yo adelantaba algunos de los temas, ¿cierto? Hay muchos temas, ha sido una semana agitada, por decirlo menos. Como están siendo las últimas semanas, ya desde por lo menos el mes, comienzos del mes de febrero, no hubo mucha vacación en términos políticos. Pero hablemos primero de la crisis migratoria que vimos al presidente Gabriel Boric en el norte, ¿cierto? Hoy día, ayer, pero ayer especialmente en Colchane, haciendo algunos anuncios o advirtiendo, ¿cierto?, que primero todo migrante, dijo el presidente, que entre a nuestras fronteras de manera irregular tiene que ser reconducido. Pero en la práctica da la impresión que lo que pasa es que es muy difícil que los migrantes sean reconducidos, especialmente en el caso de nuestra frontera con Bolivia, donde ese país no recibe a los migrantes que no sean bolivianos reconducidos, y la mayoría de los que llegan a nuestro país no son bolivianos. ¿Cómo ven ustedes la problemática y la difícil solución, Silvia? Es sumamente complejo porque además Venezuela tampoco permite, ¿verdad?, que Chile utilice el espacio aéreo para poder repatriar a los inmigrantes que han entrado ilegalmente desde Venezuela. Entonces la situación es sumamente compleja. Ahí la diplomacia yo creo que es el único camino. Pero las declaraciones del presidente Maduro yo creo que complican justamente entablar esas relaciones diplomáticas con sus últimas declaraciones. Claro, porque el presidente dijo, vamos, o le encomiendo la tarea, ¿cierto?, al nuevo canciller. Tenemos nuevo canciller también, Alberto Van Klaveren, y como que su principal o su primera misión es esta de entrar a negociar con los países con los que tenemos, a donde hay que reconducir a los migrantes. Claro, pero son dos países con los que no tenemos relaciones fáciles, ¿no? No, claramente. A ver, permítame solamente partir diciendo algo que puede ser una obviedad, pero hay un peligro de deshumanizar a los inmigrantes. La mayoría de los que quieren migrar lo hacen por muy buenas y justificadas razones. No lo hacen porque quieren delinquir, lo hacen porque están huyendo de gobierno autoritario, de la pobreza y de otros dramas humanos terribles. Sin embargo, claramente los países no solamente tienen el derecho, sino que tienen la obligación de tener control fronterizo. Y en ese sentido creo que es súper importante los pasos que se han dado por parte del gobierno en el último tiempo, reconocer que ese control fronterizo tiene que ser una prioridad, porque es una prioridad también para la mayoría de los chilenos y las chilenas, lo que no significa negar el derecho
al refugio cuando hay una persecución, lo que no significa negar que puede existir también migración legal, económicamente fructífera para los países, sino que significa reconocer que simplemente eso, que los países tienen derecho a controlar sus fronteras, y en este caso, en la frontera del norte del país, claramente en este momento tenemos un problema. Hay un problema de falta de control y creo que va a ser un gran desafío ver cómo se resuelve. Ya, ahora, claro, dentro de los problemas cuando uno ve es que tenemos una frontera extensa, ¿cierto? No solamente en la parte digamos, de Bolivia, la frontera con Bolivia son 300 kilómetros, pero en total estamos hablando de como la distancia entre Santiago y Puerto Montt. Hay un despliegue de las fuerzas militares que ha mejorado la situación en Colchane, por ejemplo. Hoy día está entrando menos gente por pasos irregulares en esa parte. Pero nos contaba el alcalde de Colchane que eso ha hecho que se traslade el ingreso irregular 15 kilómetros más allá. Entonces, claro, uno empieza a escuchar, por ejemplo, voces. Hoy día la senadora Luz Emsperger proponía que había que enrejar toda la frontera. Incluso como que habló de alambre púa, cosas así. Entonces uno empieza a preguntarse si esos son los caminos. Es complejo. Justamente hablábamos con Noam de las medidas que ha tomado el Reino Unido respecto de la migración ilegal con Francia. Es decir, si tú quieres controlar la migración ilegal, lo ideal es que puedas tener acuerdos con tus países fronterizos, ¿verdad? Con Perú, con Bolivia, y tener políticas en conjunto donde ambos países hacen estos esfuerzos. Porque si solamente lo hace Chile, es muy complejo poder controlar la extensa frontera que tenemos nosotros. Ya, y ahí tenemos un problema porque no se ha hecho. De hecho, tú decías, Maduro dijo rápidamente que nadie ha hablado con Venezuela, y Bolivia, Luis Arce dijo lo mismo. Bueno, el canciller en realidad boliviano dijo, aquí no hay ningún acuerdo para reconducir migrantes que no son bolivianos. Y cuando uno se pone, diríamos, en los zapatos de los bolivianos, es entendible. Los migrantes que vienen a Chile no van a Bolivia, pasan por Bolivia. Entonces Bolivia dice, ¿y por qué me van a devolver a mí, migrantes? Yo sé que en palabras suena como tú dices, podemos terminar deshumanizando, que aquí estamos hablando de personas que vienen recorriendo kilómetros, ¿cierto?, por Latinoamérica, por desierto, viviendo de Kiko y Caco, como diríamos, para poder tener una vida mejor. Por eso la mayoría se traslada. Pero finalmente hay una cosa práctica. ¿Qué se hace con esa gente que está entrando por pasos irregulares a nuestro país, que no está cometiendo delitos? Porque el presidente dice, vamos a expulsar a quienes cometan delitos. Esas son las expulsiones judiciales. Como que parece ser que nadie está en desacuerdo con eso, ¿no? El problema que hay es que la mayoría de la gente no viene a cometer delitos, no comete delitos, sino que entra por pasos irregulares. Claro. Pero, Connie, yo creo que es importante entender que si bien las personas tienen derecho a inmigrar, ¿verdad?, buscando mejores oportunidades, los países tienen el deber de cuidar que los migrantes que reciba tengan las condiciones humanas de dignidad para poder vivir, y también cuidar a la población que vive en Chile. Tú tienes fenómenos como en Antofagasta, donde por el crecimiento de la inmigración ilegal también, ¿verdad?, han aumentado los campamentos, tienes colapsados los servicios de salud, tienes a niños que no pueden atender los jardines infantiles. Entonces tienes un problema social que se genera, que empiezas a vulnerar los derechos también de los habitantes y también de los propios migrantes. Entonces yo creo que los países tienen el derecho de revisar a cuántas personas pueden dejar entrar y el deber de cuidar a quienes entran y a quienes viven en Chile. Ya, y Noam, en ese sentido, eso no se contradice con esa intención. Incluso cuando llegó el gobierno, cuando se instala el gobierno Gabriel Boric, había un cierto, lo que algunos calificaron como de buenismo, de tenemos que recibir a los migrantes, y aquí estamos, digamos. Y ahora nadie sabe qué hacer. No sé, yo diría que la discusión sobre la inmigración en Chile, en particular, digámoslo, el gran tema de la inmigración que hubo después del éxodo venezolano, viene de mucho más atrás. Creo que hubo un desafío como política pública de ver cómo se afrontaba eso. Siempre aparecen las soluciones, digamos, cortoplacistas y facilistas. Alguna vez fue un muro, decía Trump, otras veces ha sido una zanja. Obviamente todas esas propuestas pueden ser parte de una discusión mucho más amplia sobre cómo se controla la migración, pero no van a ser la principal política de control migratorio en ningún caso. De hecho, pocos lo saben, pero en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, en la práctica ya hay un muro y siempre lo ha habido. Solamente que son maneras de enganchar con un sentimiento ciudadano legítimo. Yo creo que es súper importante reconocerlo. Yo creo que el peligro del buenismo es empezar a
a despreciar una preocupación legítima que tiene la población. Y yo no creo que ese sea el camino. De hecho, yo creo que si se hace eso, el peligro es que empiezan a surgir las opciones más xenofóbicas y más autoritarias como solución. Y yo creo que la solución de verdad pasa por lo que, bueno, hemos estado hablando. Y esto no solamente en Chile, en todo el mundo hay un desafío con qué hacer con las poblaciones desplazadas, como se dice, ¿no? Lo que ha ocurrido en América Latina tiene como, no es la migración que siempre hemos visto, sino que es un fenómeno específico por la crisis en Venezuela. Y todos saben que la solución de verdad es lo que se hizo, por ejemplo, en Europa con la crisis en Siria, que es ponerse de acuerdo en muchos países con cuotas de refugiados, porque ningún país puede tener una cantidad ilimitada de refugiados, no es realista, no es factible, y además la contrarrespuesta que uno puede terminar teniendo son políticas xenofóbicas mucho peores incluso. Entonces, ese es el camino, es largo, es difícil, es menos sexy que una reja, un muro, una zanja, pero es realmente la solución de fondo. Claro, pero eso pasa por la diplomacia y uno se pregunta, Silvia, ¿se podrá hacer un arreglo de cuotas migratorias en Latinoamérica o en Sudamérica al menos? Si no podemos ponernos de acuerdo ni con nuestros vecinos. Bueno, debiéramos por lo menos trabajar para que eso ocurra. Yo creo que ese es yo no sé si se puede hacer o no se puede hacer, pero creo que de todas maneras la voluntad tiene que estar en crear esos diálogos y en ponerse de acuerdo. Además es un problema que afecta a todos los países, es decir, Brasil también está siendo afectado, Argentina, ¿verdad? Perú. Creo que es un problema que afecta a toda la región y por lo tanto están los incentivos para poder ponerse de acuerdo, al menos en este problema. Oye, ¿no hubo un cierto pecado como de buenismo, lo que yo te preguntaba, por parte del gobierno en este tema? No estoy diciendo en otro. En este tema, y que han tenido que de alguna manera actualizarse porque la realidad es distinta a la que imaginaban con el tema migratorio. A ver, en general todos los gobiernos tienen que estar permanentemente escuchando lo que les pide la ciudadanía. Yo creo que lo peor que pueden hacer los gobiernos, me acuerdo hace tiempo había unas operaciones mediáticas en que los candidatos firmaban sus programas ante notarios. Ya no se ha vuelto a hacer eso nunca más porque es realmente absurdo. Suerte. Sí. Porque había que ir a... No, sí, terrible, me parece. Además, había que dar muchas explicaciones. Y además da lo mismo que lo firme un notario, era un show nomás. No, pero mi punto es otro, es que yo creo que no, porque la verdad que el estado de excepción, por ejemplo, en el norte fue aceptado mucho más rápidamente. De hecho, Isquia Siche estuvo de ministra cuando se hizo eso. Y yo creo que no, yo diría que en este sentido ha habido bastante claridad, ha habido bastante entendimiento de que el control de la frontera no es un tema ni de izquierda ni de derecha, es simplemente un tema de prioridad pública, nacional, más allá de que, de nuevo quiero insistir en esto, no se puede caer en la deshumanización de los migrantes, más allá de que no existen aquí recetas fáciles, que además a los gobiernos les encanta echar la culpa entre ellos, el anterior, el próximo, el actual, todos han echado la culpa entre ellos, y es porque no hay soluciones muy rápidas y fáciles, entonces hay que encontrar una manera de ir más allá, digamos, de estas acusaciones de buenismo o de otro tipo de acusaciones que han flotado por ahí, digamos. Y además que es un problema que Chile no tenía, o sea, no teníamos tanta experiencia con una migración masiva. Nosotros recibimos una migración muy masiva en muy poco tiempo, donde la institucionalidad del Estado se vio sobrepasada. No teníamos la institucionalidad, no teníamos la oficina, no teníamos el personal para poder atender este nivel de migración que tuvimos, que fue como un shock migratorio en muy poco tiempo. Y ahora estamos viendo las consecuencias que ha tenido eso. Oye, hablando de prioridades, de seguridad, las palabras del general director de Carabineros, que partió con el ya basta, esto cuando después del atropello, ¿cierto?, del cabo primero Alex Salazar, que terminó muriendo 48 horas después en Concepción, y cuyos funerales fueron hoy día, el general director de Carabineros dijo ya basta, hizo una advertencia y un emplazamiento a los parlamentarios. ¿Se pasó algunos pueblos el director general de Carabineros o estuvo bien en su tono, Silvia? A ver, si uno lo mira fríamente, por supuesto que pasó a llevar, ¿verdad?, la institucionalidad del Estado, ¿verdad?, invocando o interpelando a instituciones autónomas. Pero hay que entender el contexto en que el general dice esto. Lo dice viendo que este carabinero está prácticamente agonizando con el dolor de la familia, de los dos hijos, y en una situación en donde este año solamente han muerto 7 carabineros, hay, creo que, leí una cifra, 18.000 carabineros heridos en los últimos 3 años. Entonces hay un sentir en Carabineros de desprotección y en ese contexto uno puede entender las palabras del carabinero y que le está hablando sobre todo a todos los carabineros que están en las calles y también un poco como la frustración que ellos tienen con el sistema político que no da soluciones a un tema que la ciudadanía también lo padece y siente que es la primera prioridad en Chile. Entonces, en ese contexto yo creo que hay que entenderlo.
¿verdad? Si lo hacemos fríamente, creo que por supuesto pasó a llevarse estas instituciones, pero hay que entenderlo en este contexto y creo que hay que ser más generoso en ese sentido. ¿Se sobrepasó? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Silvia, la verdad. Yo creo que, fue probablemente un exabrupto, no creo que haya sido una frase calculada, pero yo creo que, dado el contexto, además, no es lo más relevante. Yo creo que lo más relevante es cómo cuidamos a los que nos cuidan, como dijo hoy día. Después. Dijo, no puedo callar lo que nos ocurre, necesitamos cuidar a quienes nos cuidan. Y que además lo dijo con la ministra Toá, o sea, entendiendo de que efectivamente es un esfuerzo transversal y acá ocurre un poco como con la inmigración, que cuando es difícil una solución es mucho más fácil empezar a pelearse las culpas que buscar una solución. Y hay algunas cosas bien concretas, yo no creo que haya una receta mágica en esto, evidentemente, pero en este tipo de cosas donde hay que, además de, como dicen los gringos, no solo poner la boca, hay que poner la billetera. Yo creo que hay gastos que se pueden hacer. En Chile hoy día tenemos aproximadamente 2,5 carabineros por cada 1.000 habitantes, la media internacional es 2,8. En países como España llega a 5,3, Italia es 4,6. O sea, podemos y deberíamos probablemente tener más carabineros por habitante de los que tenemos hoy en día, y eso cuesta plata. Y también deberíamos mejorar las condiciones laborales de los carabineros, con mejores sueldos, con mejores jornadas, con mejor formación, con mejor equipo, y eso cuesta plata. Esos son gastos permanentes, eso es mucha plata, eso no son pequeños gastos, digamos. Y eso significa un acuerdo que hasta el momento la política no ha podido tener. O sea, acabamos de ver un rechazo de la idea de legislar una reforma tributaria incluso. Y eso no es un buen augurio, digamos, para este tipo de discusiones. ¿Estás de acuerdo tú con eso, Silvia? Que aquí hay que invertir, digamos, o parte de las soluciones pasa por invertir en tener más carabineros, mejor formación. Porque pasamos todo el año pasado, el año antepasado, hablando de la reforma carabineros. Algunos hablaban de la, digamos, de la refundación. Refundación, se me olvidó hasta la palabra porque ya se dejó de usar, hoy día ya nadie habla de refundación. Y tampoco de la reforma, pero ahí hay algo que todavía no se ha enfrentado. A ver, yo creo que efectivamente hay temas de inversión, ¿verdad?, en tecnología, en formación, pero también pasa por un tema de leyes. Creo que hay más de 10 leyes en el Congreso que están hoy día, estaban totalmente trabadas. Hoy día hay un ánimo tanto del gobierno como de la oposición de avanzar en esos proyectos de ley que entregan mayores herramientas, especialmente lo que tiene que ver con investigación. Con inteligencia. Y con inteligencia, sí. Pero también tenemos que ver si necesitamos un cambio en el tema de cómo están fallando los jueces. Porque resulta que, y con lo que decía hoy día la carta, ¿verdad?, o la columna de Felipe Cas con Jimena Rincón, es que si tú ves como carabinero que haces un esfuerzo tremendo por perseguir a los delincuentes, los entrega a la fiscalía los acusa y resulta que la gran mayoría de ellos, muchas veces con más de 30 detenciones anteriores, salen libres, ¿qué esfuerzo, qué incentivo tienes tú como carabinero a arriesgar tu vida para hacer ese esfuerzo? Yo creo que hay un tema de cadena de lo que hace Carabineros, lo que hace inteligencia, pero también cómo está operando la Fiscalía y cómo están fallando los jueces. Y el rol y la discusión que se ha hecho también sobre el uso o abuso de la fuerza por parte de Carabineros. El gobierno, ¿cierto?, ya anunció que va a presentar un proyecto de ley para regular el uso de la fuerza, que está regulado en realidad, pero como subirlo a, digamos, a categoría de ley. Y ahí hay toda una discusión acerca del uso proporcional, si debe ser uso proporcional de la fuerza o uso racional de la fuerza. Ahí hay algo también que discutir, ¿no? Cuando uno ve que los carabineros en el fondo también dicen, no lo dicen directamente, pero lo dicen ahí bajo cuerda, oye, y lo dijo la viuda, ¿cierto?, del cabo primero, los carabineros no se atreven a usar sus armas porque dicen que si la usan pueden terminar fácilmente enjuiciados y en tribunales. A ver, hay una discusión quizás que se entrecruza con esto, que es que cuando una persona está ocupando legítima defensa, sea carabinero, sea cualquier civil, la proporcionalidad no significa que uno no pueda disparar contra alguien que esté atentando contra su vida o incluso que te esté tratando de robar, porque hay una cierta confusión en el debate público sobre qué significa proporcionalidad. No, la proporcionalidad no significa que uno no pueda defender su vida incluso matando al que está al frente. No, eso no es la discusión. La discusión es otra. Es cómo nos aseguramos que a la vez que se fortalece Carabineros con mejores condiciones laborales, con mejor formación, con mejores recursos, efectivamente mejores procedimientos. Y yo no creo que se oponga una cosa a la otra. Yo creo que es una falsa dicotomía y nos hace mucho daño esa dicotomía. Y en ese sentido también yo quiero recoger un ánimo del recientemente elegido presidente del Senado, el senador Coloma,
que me parece que apunta en la dirección de llegar a acuerdos para avanzar en este tema, porque este es el tipo de temas en los que todos los lados de la política van a decir que quieren hacer mucho, pero pocos van a estar dispuestos a llegar a acuerdos para avanzar en esa dirección. Y yo creo que es una señal bien importante y ojalá podamos concretar eso para adelante, digamos. Y eso, sin caer en esta falsa dicotomía, si las policías que funcionan en todo el mundo funcionan porque son personas que están bien capacitadas, porque reciben buenos sueldos, están bien preparadas y también porque siguen estos protocolos de protección de derechos humanos y todo lo que significa, obviamente, usar adecuadamente la fuerza. Y porque tienen también la garantía o la sensación de que tienen el apoyo del Estado frente a sus actuaciones. No, de todas maneras. Que es algo que aquí ha estado en entredicho. El respaldo del gobierno El respaldo y de la ciudadanía. del Estado, sí. Y de la ciudadanía. Yo creo que en el estallido social vimos cómo las fuerzas de poder, ¿verdad?, perdieron apoyo ciudadano, pero cómo en las últimas encuestas hemos visto cómo han recuperado la confianza de la ciudadanía. De hecho, las instituciones como la PDI, Carabineros, ¿verdad?, las Fuerzas Armadas, son las instituciones con más confianza de la ciudadanía hoy día en el país. Sí, y además, a ver, hablando específicamente de la izquierda, yo creo que la gran pregunta en verdad es cómo la izquierda, y me siento parte de esa izquierda, nos hacemos cargo de la importancia que dan las personas al orden y seguridad pública y al combate a la delincuencia. Y eso importa sobre todo al que tiene menos, al que siente que su vida se juega más en el día a día. Y no, vimos en el estallido social, vimos cómo los carabineros fueron atacados. Me acuerdo una imagen de 2 carabineras que recibieron bombas Molotov en sus caras y cómo ciertos políticos de izquierda increpaban a los carabineros por usar, me parece que eran las lacrimógenas, por ejemplo, cuando estaban siendo amenazados sus vidas. O sea, vimos una relativización de la violencia enorme en la izquierda, que yo creo que hoy día estamos pagando el costo de eso. A mí me parece terrible. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, me parece terrible si es que alguien hizo eso. No sé qué políticos lo hicieron, pero si alguien lo hizo me parece terrible. Y además no hubo relativización de la violencia en contra de Carabineros, estoy pensando en el estallido social. Yo creo que hubo serías que la tuvieron de todas maneras y fue un daño, no solo, es que además la institución de Carabineros no es una institución ni de derecha ni de izquierda y yo creo que a veces eso se pierde en el debate público y por cierto que el día de hoy que hay un gobierno de izquierda, el día de mañana que va a haber un gobierno de derecha y el día de pasado mañana cuando haya gobiernos de otro color, todos esos gobiernos tienen que tener una fuerza de orden y seguridad pública que tenga la legitimidad de la ciudadanía y por eso es tan importante. Esa legitimidad, digamos, tiene las dos patas, ¿no? Tiene que esa fuerza se use adecuadamente, respetando derechos humanos, respetando el uso adecuado de esa fuerza. Por ejemplo, todavía falta ver y dilucidar cómo evitamos que la próxima vez que haya protestas no vuelvan a perderse ojos. Creo que todavía es una deuda pendiente que no hemos resuelto, y lo digo como Chile, digamos, en general, más allá de las responsabilidades políticas. Y además es importante que Carabineros sepa que tiene el respaldo del Estado y de la ciudadanía para hacer cumplir la fuerza, y eso significa muchas veces hacer la fuerza, digamos, hacer represión. Eso es para lo que sirve y para lo que queremos tener una fuerza de orden y seguridad pública. 11 de la noche con 26 minutos, hacemos una pausa, seguimos conversando aquí en Estado Nacional Prime. Ya viene, después del corte, nuestro invitado, el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con un monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 tu empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Pausa, ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime, 11 de la noche con 30 minutos. Saludamos a nuestro invitado, el presidente de Renovación Nacional y senador de RN, Francisco Chaguán. Bienvenido. Muchas gracias por la Gracias por estar con nosotros. Gracias. Que se une a esta mesa de conversación, donde ya estamos, ¿cierto?, conversando, valga la redundancia, con Noam Titelman y con Silvia Eizaguirre. Yo quiero partir preguntándole al senador Chaguán, que hay que decir que esta semana, además de todas las cosas que han pasado, se eligió la nueva mesa, ¿cierto?, de la Cámara Alta, Así es. Que es presidida por el gremialismo, por la derecha nuevamente. Aun cuando nosotros no fuimos parte del acuerdo. Sí, pero... nosotros no fuimos parte del acuerdo, y a diferencia de nuestros socios que no votaron por nosotros, nosotros jamás votaremos en contra de alguien del sector, como es Juan Antonio Coloma en particular. Y también le dimos nuestros votos, a pesar que no somos parte del acuerdo. De hecho, vimos una imagen a Francisco que usted le miraba al... Entonces le dije, miraba mira, al senador a diferencia de ti, le dije yo a Coloma, a diferencia de ti,
que tú no votaste por nosotros, nosotros sí vamos a votar por ti, porque eso es parte del patriotismo y también porque tenemos que dar señales de unidad a puertas de la elección del 7 de mayo. Qué buena señal para la política y para la ciudadanía, Y el que propio- pueden votar la izquierda y la derecha. Sí, y el respetar propio Coloma, tratado. el propio senador Coloma reconoció el gesto, la grandeza, dijo, de Renovación Nacional, de, a pesar de estar abajo de la mesa, dio el De vamos haber, para- de haber dado los votos. ¿Y qué significa que la derecha vuelva a presidir el Senado? Es muy importante. Es más de una década. Sí, es muy Desde la última importante vez. porque, a ver, tenemos un problema que dice relación con que una serie de proyectos que están en el Parlamento, que requieren prioridad para verse en sala, finalmente dependen las puestas en tabla del presidente, que puede conducir el debate, y por otra parte también nos ayuda desde el punto de vista que nosotros también estamos asumiendo la mitad de las presidencias de las comisiones. De hecho, en este minuto yo estoy presidiendo Salud, estoy presidiendo Desafíos del Futuro, a partir del lunes presido Derechos Humanos, a partir del martes presido Relaciones Exteriores. O sea, eso nos permite también generar control de la agenda y permitir que proyectos como los de seguridad pública puedan tener prioridad para su vista. Y me parece muy bien que Juan Antonio Coloma haya señalado que va a ser un fast track para que en definitiva los primeros 90 días tengamos los proyectos de seguridad pública. Y yo quiero pedirle, hablado Milosevic, con el que tengo muy buenas amistad y empatía, que haga lo propio, ojalá en menos de 90 días. Noam, Sí, a propósito de lo mismo, senador, le quería preguntar por qué cree que en el Senado parece que está siendo más fácil llegar a acuerdos que en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la diferencia fuera de la calidad de los senadores, que no vamos a entrar en esa discusión? Es que yo creo que hay más capacidad de entender que primero está Chile, segundo, que además el Senado es una institución extraordinariamente potente, importante, porque el periodo legislativo de los senadores pasa de un gobierno a otro y por tanto de alguna manera atempera la política de trinchera, y eso nos permite justamente llegar a acuerdos. No me cabe la menor duda que ha sido justamente el Senado el punto de encuentro de los grandes acuerdos del país. Y cuando vemos una política completamente atomizada en la Cámara de Diputadas y Diputados, vemos que en el Senado la cosa está más ordenada, están representados todos los sectores, pero en definitiva hay capacidad de diálogo que es fundamental en política. ¿Y eso tiene que ver con el sistema electoral o no, senador? Sí, claro. ¿Y hay ánimo de cambiar el sistema electoral Sí. para mejorar la política en Chile? Sí, yo quiero sincerar, dentro del acuerdo por Chile, que nosotros logramos, habían 5 temas esenciales. Y esto ha pasado bien colado, ¿eh? Porque nosotros lo hemos dicho y lo hemos reiterado. El acuerdo para modificar el régimen político y el sistema electoral, primer tema. Segundo, el acuerdo para sacar adelante los proyectos de seguridad pública, que ahora el gobierno finalmente nos escuchó, está poniéndole urgencia a los proyectos, desde el sistema integrado de inteligencia hasta la especialización de las policías y otros más. Los temas que hacen relación con el acompañamiento a la familia en el tiempo de crisis que estamos viviendo, y la crisis se expresa no solamente la crisis económica por el espiral inflacionario, sino también lo estamos viendo en salud con las largas listas de espera, y por supuesto también los temas que hacen relación con el acuerdo constitucional, entre otras materias. Entonces, este era un tema mucho más profundo, y la conversación que se dio para el acuerdo constitucional nos permite revalidar la política como instrumento de servicio a las personas, y revalidar la política, porque la política algunos no entienden que es acuerdo, es esencialmente acuerdo. ya, pero ¿cómo se condice ese ánimo de acuerdo Sí. con lo que ocurrió con la reforma tributaria, donde la oposición completa sí, tuvo acuerdo, se puso de acuerdo completa en cerrarle la puerta No, yo te explico. a la idea de legislar, ¿no? Yo te voy a explicar. Lo que ocurrió básicamente es que nosotros presentamos 92 indicaciones. Solo 2 fueron consideradas por el Ejecutivo. Luego le pedimos al Ejecutivo un protocolo de acuerdo. Luego no hubo caso. Luego le dijimos al El gobierno... Ejecutivo dice que aceptaron y que integraron No, bastante más que 2. No, 2. Puedes chequearlo. Si esto es un hecho fáctico, no es posible alterarlo. Pero espérate, después le dijimos al gobierno, a ver, financiemos la PGU y lleguemos a la PGU a 250.000 pesos, que hoy día lo representa el pilar solidario, que es absolutamente necesario, y para eso hagamos la discusión durante la discusión de la ley de presupuesto. Y además le dijimos, separemos las normas de evasión e ilusión, que estamos dispuestos a aprobarlas, del resto del proyecto, porque hoy día nadie podría entender que en medio de la crisis económica que estamos viendo no haya una reforma pro empleo, pro pyme, pro ahorro y pro emprendimiento. Pero, senador, ¿no es verdad que
todos esperaban que se iba a aprobar en la Cámara de Diputados, e incluso gente que votó en contra y que se abstuvo o que no estuvo en la sala, pensaba que se iba a aprobar para después entrar a negociar en el Senado Sí, algunos temas. Pero Entonces, entonces el para rechazo fue más un gesto simbólico que un problema con... Para serte muy franco y directo, mira, el gobierno insiste desde el punto de vista de las comunicaciones en los temas y no en realidad. Yo le planteé al ministro Marcel y aprovecho nuevamente invitarlo. Ministro Marcel, todavía nadie, todavía No, nadie, lo está escuchando. sí, me va a escuchar y créame que se va a enterar porque le llega el reporte. Nadie de la oposición ha recibido ni siquiera un llamado de nadie de la moneda respecto del tema tributario. Nadie. Respecto a la reforma previsional, se lo voy a señalar porque se lo planteé ayer y lo encaré. Le dije, mire, usted habla por los medios que está dispuesto al diálogo, todavía no llama ni el presidente del partido de la oposición, no llama a los miembros de la Comisión de Hacienda, de la Cámara ni del Senado, no ha hablado ni con los jefes de bancada. Hoy día lo planteábamos tuvimos hoy día un encuentro con las pymes y decía, las pymes, ProPyme, tampoco tuvo vínculo con el gobierno en toda la discusión de la ley de presupuesto. No fue escuchado. Estamos hablando de las pymes, no fueron escuchadas. Entonces me decía la presidenta ProPyme, hoy día me decía, claro, lo que hicieron es que crearon una serie de instituciones que están integradas con poquitos pymes y son los articuladores, pero las grandes organizaciones del país, las grandes asociaciones gremiales no fueron tampoco escuchadas. Entonces tenemos un gobierno que perdió capacidad de diálogo, ¿no? Y ese es el problema, porque acá lo que se requiere es más capacidad de diálogo. Y además tenemos un gobierno que tiene una mayoría muy precaria, que no es capaz de ordenarla en la Cámara de Diputados y Diputadas, y en el Senado tiene una minoría abrumadora, 27 senadores en las distintas oposiciones. Ya, entonces, al tiro, Silvia, no solo quería preguntarle que usted dijo, claro, nadie nos ha llamado, pero por ejemplo en el caso de la reforma previsional, Tampoco. la ministra Jara, me tocó entrevistarla hace un par de días, dijo, no hemos recibido ninguna propuesta de la oposición. Y la mesa técnica empezó a trabajar y ustedes no están. Sí, le quiero contar. Entonces, alguien como que, no voy a decir que alguien está mintiendo, pero alguien está o entendiendo mal. Con la reforma, la ministra en todo caso, le quiero contar cómo. El mismo día que se rechazó la reforma tributaria, fui a hablar con la ministra del Trabajo y Previsión Social. Yo me acerqué, ministra, conversemos, porque la reforma previsional, por lo menos Renovación Nacional la va a sacar sí o sí. Sí o sí, porque para nosotros es un imperativo ético y tenemos que mejorar las pensiones del pilar contributivo. Ya estamos haciendo un esfuerzo con el pilar solidario a través de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal. Tenemos que hacer un esfuerzo muy potente respecto de la pensión, de las pensiones del pilar contributivo. Y estamos dispuestos a llegar a ¿Por qué no se la... sientan en la mesa técnica para poder presentar sus propuestas? Le voy a contar, porque nosotros estamos levantando una propuesta alternativa que será presentada durante la próxima semana. Hablamos con la ministra reconoce que hay que converger en acuerdo. La ministra es una estupenda ministra. Yo creo que la ministra del Trabajo y Previsión Social es de las ministras que sabe, la pega, es técnica y no se pierde en su militancia política. Yo quiero hacer un reconocimiento a la ministra del Trabajo y Previsión Social porque ha logrado generar acuerdos. Logró generar acuerdos sobre las 40 horas, el proyecto 40 horas. Lo logramos sacar adelante. Hubo plena convicción desde la oposición y el oficialismo a decir, es posible, pero avanzar en una reducción de la jornada, pero es necesario también hablar de un tema del cual no se ha hablado en materia de jornada, de aumento de la productividad. Porque Chile es uno de los países, al igual que los países de América Latina, que la revolución en productividad es una tarea pendiente, a diferencia de los países europeos y otros países. Entonces, si seguimos reduciendo la jornada, nos parece bien, pero tenemos que ir compensándola también con aumento de la productividad, que es fundamental. Sí. Senador, yo le quiero llevar de nuevo a la reforma tributaria. Y le quiero preguntar si usted cree que Chile necesita un pacto transversal, amplio, en materia fiscal, donde nos pongamos de acuerdo cuál es el sistema que queremos en materia fiscal, cuánto queremos recaudar, cómo queremos recaudar y qué necesitamos para los próximos 10 años. Pero absolutamente. Ya, y usted dice que necesitamos diálogo, pero votar en contra... Ahí está nuestro protocolo de acuerdo. Ya. Entonces acá está, mira, acá está. ¿Pero es la propuesta que va a presentar la próxima semana? Pero votar... pero senador... Lo que ustedes quieren que haya. No, este es el Pero eso es protocolo, una estas son las propuesta. bases de la propuesta nuestra para los efectos de poder llegar a un acuerdo. ¿Y este rechazo entonces abre una oportunidad de diálogo o la cierra, un portazo? No, abre, pues sí, acá, mire, Ya. sí, la política es fundamentalmente diálogo y construcción de acuerdos. Quien crea que la política es atrincherarse en sus posiciones está equivocado. Pero al rechazar la idea de legislar, se cierra la puerta Pero si era uno al de diálogo. los peores proyectos de reforma tributaria que hemos tenido en nuestro país.
en un momento de crisis, mire, nadie puede no sostener algo distinto. Acá se requiere hacer una reforma pro empleo, pro inversión, pro ahorro. ¿Y qué quiere decir esto? Primero, sincerar algunos temas. En Chile, por ¿Y ejemplo. no una que recaude más? ¿No un objetivo recaudar más? Por supuesto, recaudar más, pero recaudarlo de manera inteligente. Por ejemplo, ¿cómo nosotros creemos que debiera ser? Primero, tiene que haber una trazabilidad del gasto público. No solamente ponernos de acuerdo cuánto vamos a recaudar, sino en qué lo vamos a gastar. Primero. Segundo, que exista la posibilidad, Connie, de que podamos avanzar en temas tan relevantes como, por ejemplo, entender que acá se requiere un plan de austeridad del gasto fiscal. Acá se requiere un plan de austeridad. Nosotros creemos que con un plan de austeridad y racionalización y eficacia del gasto público podemos obtener un 1% del PIB, vale decir, el 30% de la recaudación. Tenemos evaluado cuáles son esos programas, que además lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Banco Mundial y lo sostiene también la propia Hacienda. Luego, el royalty. Nosotros estamos dispuestos a avanzar en el royalty, 0,6% del PIB. Las normas de evasión y ilusión, 1,6% del PIB. Y luego estudiar cómo logramos financiar con trazabilidad del gasto público. Porque acá no se trata de recaudar más y no saber cómo se gasta, no. Dónde gastarlo, cómo gastarlo, que es fundamental. El impuesto al patrimonio, descartado. Es que yo no creo está que, en esa minuta. Yo creo que el impuesto al patrimonio no contribuye en absoluto, al revés. Los países que han avanzado vienen en retroceso justamente porque acá lo que hay que hacer es generar empresas, generar empleo, generar riqueza, generar oportunidades. ¿Y el Tampoco aumento? el de patrimonio inmobiliario que instauró el presidente Piñera. No, es un tributo que existe ya. Entonces, acá estamos hablando Pero que hay que eliminar el la impuesto. lógica es la misma, ¿no? Sí, no, pero hay que eliminar el impuesto a la utilidad retenida, hay que eliminar las restricciones a la utilidad de pérdidas tributarias. ¿Y el aumento del impuesto a las empresas? Que se estaba proponiendo como una alternativa. La CPC lo estaba proponiendo en algún momento como alternativa al impuesto al patrimonio. Pero quiero ser súper franco, porque hoy día estábamos con las pymes y nos decían, acá está mal dibujada la distinción entre las pymes y las grandes empresas. ¿Por qué? Porque es un desincentivo de las pymes a crecer. Entonces tenemos que construir un dibujo distinto respecto de aquello. Entonces, en esto yo además estoy de acuerdo con el senador. Yo creo que es bien complicado aumentar la recaudación a través del impuesto de primera categoría en este momento. Ya es bastante alto. Yo creo que el impuesto al patrimonio es una alternativa, pero sí no me parece que sea una mejor alternativa el aumento del impuesto a la empresa. Ahora, debe sincerarse un tema que nos parece muy importante, y lo ha señalado la OCDE con insistencia. En Chile son pocos los que tributan. Entonces, también... La base. Eso le quería preguntar, porque resulta que existe consenso de la izquierda y de la derecha, en los académicos por lo menos, que debería aumentarse el impuesto de segunda categoría, el impuesto a la renta, y cobrar el impuesto a personas que ganan menos hoy día. Hoy día creo que las personas solo pagan 18%. Es súper impopular, pero es muy efectivo y la OCDE lo ha recomendado y existe acuerdo en los académicos, por lo menos, que debiéramos avanzar en esa dirección. Pero es costoso porque... Y eso no está en ninguna Y eso nadie lo está proponiendo. Nosotros Entonces, señalamos... ¿por qué? Nosotros señalamos que hay que a lo menos sincerarlo. ¿Sabes por qué? Hay que recaudar, Pero ¿no? es como el aumento de la edad de jubilación. También es una propuesta que todos los especialistas pero ¿quiere hablar hay que de eso? transversalmente. Bueno, pero digo, son las hablemos, medidas pues. que son impopulares y no están en ninguna propuesta. A ver, quiero decirlo abiertamente. Nosotros en Reforma Previsional tenemos una propuesta. Y esa propuesta alternativa implica temas que son importantes traerlos a la mesa. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Alemania? Alemania lo que hace es establecer incentivos para que voluntariamente las personas que quieran retrasar la edad de jubilar puedan hacerlo y tienen un aumento del 1% de su jubilación. Acá nosotros habíamos propuesto, y yo logré incorporarlo en el programa de gobierno del presidente Piñera, un 0,8% aumentar la pensión. Y además lograr adicionalmente que el último año de cotizaciones o los últimos años de cotizaciones adicionales, las personas pudieran tener libre disponibilidad de los recursos. Una especie de ahorro. Una opción. Segundo, abrir una cuenta de capitalización individual por cada nacido vivo, que uno podrá sostener, mire, este es un tema a largo plazo, sí, a largo plazo, pero es importante que por cada nacido vivo podamos abrir una cuenta de capitalización individual para los efectos de ir aumentando las pensiones. O temas, mire,
nada menos, más complejo que las cuentas nacionales. Nosotros somos contrarios a las cuentas nacionales. Y senador, igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, sabe que un estudio del Centro de Estudios Públicos estimó que el hecho de que las mujeres jubilen 5 años antes le implica 40% menos de jubilación, 40% Sí, pero menos. nosotros no somos Los países de partidarios. Europa han estado todos promoviendo, digamos, Bueno, igualar pregúntale a los los años. franceses Los que franceses, Yo lo sé, Silvia. pero es que hay temas que hay que Pero, tomar Silvia, medidas que no son populares, pero que van no en somos beneficio. partidarios de cambiar la edad de jubilar, pero sí establecer incentivos para que las personas voluntariamente puedan... ¿Pero por qué? Porque es una medida impopular. Porque, obvio, porque además yo creo que... Pero No, fíjese y lo yo creo impopular hay que saber qué se puede implementar y Que qué no, no. pues, Si el sí, país pero estalla, no. acabamos de tener un estallido social porque Está bien. pensamos que se podía gobernar a partir de puros criterios técnicos. No pensamos, algunos pensaron que se podía gobernar con puros criterios técnicos. Y a veces la realidad social y política es otra. O sea, mira lo que pasa en Francia. No creo que sea lo que queramos que se reproduzca acá, que hay un nuevo estallido social. Y, bueno, Está bien, pero cuando resulta que a las mujeres les dicen que te puedes jubilar 5 años antes, pero no te dicen que te cuesta un 40% de tu pensión, entonces sinceremos las cifras. Bueno, sí. Porque esa medida termina al final perjudicando a las mujeres. Ahora, y lo que nosotros abriendo estamos las diciendo, perdona, es que nosotros vamos a deducir los gastos en salud mental, en educación, en medicamentos, en actividad física, de la base imponible. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Senador, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero Vamos a ir, te voy a interrumpir. Déjala plantear. Ya, Pues, déjala está plantear bien. y nos vamos a la pausa. A ver, no. Le quería preguntar en su calidad de presidente de Renovación Nacional, porque tuvieron un estudio muy interesante donde mostraban básicamente que el Partido Republicano quería conseguir la hegemonía de la derecha atacándola por ser demasiado dialogante. Yo no necesitaba un estudio para decirles eso. Se lo decía gratis. Pero lo chequeamos, pero lo chequeamos. ¿Qué es lo que van a hacer al respecto? Yo creo que Bueno, es que acá tenemos un problema. Vamos a la pausa, dejamos la pregunta planteada de Noam Titelman al presidente de Renovación Nacional. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Estábamos comentando, no podemos decir todo lo que en comerciales. Pero vamos a la pregunta que quedó planteada. Noam, yo creo que las tienes que volver a plantear. Sí. Para el senador Francisco Chaguán. A ver, en su informe reciente del Partido Renovación Nacional dice que el Partido Republicano busca debilitar a Chile Vamos para conseguir la hegemonía de la derecha, atacándolo por ser demasiado dialogante, que me parece un diagnóstico que no sé quién estaría en desacuerdo con ese diagnóstico. Republicanos, probablemente. Bueno, y la pregunta es, ¿qué piensan hacer al respecto? Y déjenme agregarle una cosa más, porque además hay una discusión en las centros derecha en todo el mundo sobre qué hacer con las derechas radicales o extremas. Estamos trabajando el punto. Y hay dos estrategias en general. Una es tomar los mismos temas y ocuparlos mejor, y la otra es confrontarlos abiertamente. ¿Cuál cree usted que es Bueno, la nosotros hemos política? estado trabajando este tema. De hecho, estamos en un intento de conformar un alter ego de lo que es el grupo de Puebla y el Foro Sao Paulo. Tuvimos ya una reunión a través de la Unión de Partidos Latinoamericanos, que agrupa 25 partidos, por primera vez, liberales, conservadores y socialcristianos. Tuvimos un primer encuentro en Montevideo. Vamos a tener un encuentro mañana con el presidente Piñera, los presidentes y primeros ministros de Iberoamérica, incorporando también al Partido Conservador Británico. Hemos estado desde James Cameron hasta el presidente Aznar, trabajando justamente aquello. Creemos que es fundamental. ¿Pero así van a enfrentar a los No, republicanos? pero déjeme contarle. Ah, ya. Pero es importante establecer primero un alter ego respecto de la izquierda más radical y respecto a los populismos de las derechas. Los populismos de las derechas creemos que también hay que enfrentarlos, tal como lo hizo el Partido Popular en España con Vox, tal como lo hizo, como tenemos que hacerlo con Milei, el PRO tiene que hacerlo con Milei, o tal como ocurre fundamentalmente en Perú o en Colombia. ¿Por qué? Porque los populismos de las derechas no ganan elecciones. Bolsonaro no ganó elección, Keiko Fujimori no ganó elección. En esta última vuelta, en Colombia tampoco ganó un líder populista. Por primera vez ganan a la izquierda en Colombia. Y acá tenemos un peligro respecto de dónde finalmente apuntamos. En Argentina, donde hemos estado trabajando fundamentalmente con el PRO y el Partido Radical, el radicalismo argentino, va a haber una dupla interesante ahí, hemos estado en contacto. Y por otra parte también en Chile. Entonces, yo le quiero decir lo siguiente. Usted dijo aquí tenemos un peligro.
¿El peligro es que pueda ganar José Antonio No, Kast? el peligro son los populismos de las derechas. Por eso, Y- José Antonio Kast. Partido de la gente también, yo no lo Partido de la excluiría. gente. Por eso le digo que nosotros tenemos una diferencia con ellos radical. Nosotros creemos en el diálogo, creemos en la capacidad de construir acuerdos y lo cierto es que vemos que los populismos de las derechas se atrincheran pensando que logran aportar algo a la política. El Partido Republicano no ha estado en ningún acuerdo. En ningún acuerdo. Dígame, ¿en qué acuerdo ha estado el Partido Republicano? Ninguno. Porque ellos logran primero capitalizar a través de justamente ir generando ese contrapunto. Nosotros, al contrario, a diferencia del Partido Republicano, a diferencia del Partido de la Gente, creemos que la democracia se construye con acuerdos y buscando lo mejor para Chile. La política es un instrumento al servicio de las personas y al servicio de los chilenos. Y eso es fundamental. Silvia. Senador, justamente en esa línea, una de las preocupaciones principales de las personas tiene que ver con el tema de salud. Usted preside la Comisión Sí. de Salud en el Senado y estamos con una crisis gravísima de las ISAPRES. ¿Hay algún plan de salvataje en las ISAPRES o van a morir? A ver, primero, no puede haber plan de salvataje a las ISAPRES. El foco nuestro no está ahí. El foco está en cómo le damos certeza jurídica a los 3 millones de chilenos que son beneficiarios de la ISAPRES, que es muy distinto. Y acá tenemos dos talones de Aquiles. Primero, el fallo de la Corte Suprema y por otra parte, respecto a la tabla de factores, y luego viene la próxima semana, la subsiguiente, un fallo respecto del GES, que puede ser el tiro de gracia. Y esto es un tema muy relevante. ¿Por qué? Porque acá hay una convicción de que la crisis de tal profundidad que el gobierno no la visibilizó o prefirió mirar para el lado para que esta crisis se produjera. Ahora, ¿Y por qué llevamos 15 años con un Sí, proyecto pero de ley en el es que yo Congreso. te voy a contar por qué. Porque primera vez que tenemos mayoría en la Comisión de Salud del Senado y primera vez que la presidimos. Lo he puesto en tabla el proyecto. De hecho, usted la preside. Así es, del Plan Garantizado de Salud que para los pacientes de FONASA e ISAPRE y que eliminara justamente los 3 elementos que eran claves, nuevos críticos, tablas de factores, alza unilateral en los planes de salud y por supuesto las preexistencias. ¿Cómo tuvimos que resolverlo en el gobierno anterior? Una gestión de la ex senadora Carolina Goichi, y el que habla que logramos que la superintendencia congelara los planes, por una parte los precios de los planes y por otra parte logramos sacar adelante el tema de las preexistencias. Pero acá hubo una incapacidad de los que eran mayoría, incluso cuando eran oposición y cuando eran gobierno, de avanzar porque ellos creían, estoy hablando del actual oficialismo, que había que avanzar en un sistema único de salud. De hecho, el proyecto que ha estado en tabla desde el 11 de marzo del año pasado en la comisión ha sido pero estas normas requieren patrocinio del Ejecutivo. Y el gobierno todavía no manda las indicaciones. Más grave aún, el oficialismo votó en contra del seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA. Y también está en la comisión mixta que yo presido. Todavía estoy esperando a la ministra hace 6 meses, no por culpa de la ministra, porque tenemos una gran ministra que cree en la integración público-privado, porque en el corazón del gobierno todavía hay algunos que insisten en la trinchera ideológica, insisten en el seguro único de salud. Y este es el tema, yo diría, de fondo. Pero tenemos, mira, lo siguiente, 1.020.000 chilenos que siguen esperando por un procedimiento médico, vale decir, una endoscopía para saber si tienen o no un nódulo o un cáncer potencial, y las listas de espera son de 460 días. Mira, y lo mismo una colonoscopía, todos los procedimientos médicos. Tenemos 2.010.000 chilenos esperando por una interconsulta a un especialista. Y tenemos 370.000 chilenos esperando justamente una intervención quirúrgica. Entonces tenemos un problema estructural, pero más grave aún. Y esto yo diría que debiera ser una alarma nacional. Murieron 7.000 chilenos. 7.000 chilenos en los 2 años de pandemia. A causa del cáncer en razón de la pandemia. Vale decir, diagnósticos tardíos y también no hubo la capacidad justamente de generar la respuesta o del sector público o del sector privado para este efecto. Y yo quiero invitar a la ministra. Ministra, se requiere urgentemente alerta sanitaria para el cáncer en Chile. Y yo quiero invitar a la ministra, porque acá la situación es dramática. Tenemos 12.000 chilenos con garantías de GES en oportunidad incumplida. Y 1.227 que ni siquiera tienen garantía de GES, porque hay 20% de los cánceres que no tienen cobertura. El cáncer de páncreas no tiene cobertura. Senador, ¿y es un problema de gestión o de financiamiento? Ambos. Ambos. Mira, tenemos un problema de eficiencia del sistema público porque, en definitiva, teníamos capacidad ociosa en las tardes y los fines de semana. Ahora quiero destacar
que hay una reacción del subsecretario Reyes, y quiero destacarlo porque han señalado que acá hay una crisis y hay que hacerse cargo, pero creo que todavía es insuficiente y tenemos que generar a través de la integración público-privada, como ocurrió en la pandemia, la misma respuesta sanitaria para las listas de espera. Y esto se requiere acuerdo. Acá en salud no hay izquierdas ni derechas. En salud lo que se requiere es atención oportuna para los chilenos. A los chilenos les da lo mismo quién los atienda o dónde. Quieren que la patología se resuelva. ¿Usted cree que van a terminar la ISAPRE? La ministra, ¿Es viable el sistema con la ministra afirma que en 4 meses van a quebrar todas las ISAPRES o van a caer en insolvencia. Yo quiero llamar a la gente a la calma, a que no... ¿Cómo le va a llamar a la calma si acaba de decir que van a quebrar en 4 meses? Pero eso dice la ministra. Yo espero que acá no haya una migración forzada antes que se adopten las medidas. Yo espero que acá tengamos la convicción de entender que tenemos que generar provisión mixta en materia de salud. Y porque acá lo que va a ocurrir, si quiebran las ISAPRES, viene una avalancha con la quiebra de las clínicas y luego los laboratorios clínicos. Y por tanto la situación de crisis en la salud es monumental. El gobierno no se imagina la crisis político-social que va a generar la quiebra del sistema privado de salud, el desempleo en el sector salud. Entonces yo le quiero llamar al gobierno primero a entender que acá se puede abordar esto. Se hizo una propuesta, nuestra senadora Jimena Rincón, Matías Walker. ¿Nuestra senadora? ¿Escucho ¿Qué pasó? No, con las que trabajamos juntos. Ya pensé que se había ido a Renovación Nacional. Jimena Rincón. No, la senadora Jimena Rincón. ¿O usted a demócrata? No. Bueno, no, la senadora Jimena Rincón, Matías Walker, el senador Macaya, el senador Galilea y el que habla, presentamos 2 reformas constitucionales que comienzan a debatirse la próxima semana. Frente a la ausencia de propuesta del gobierno, nosotros vamos a tener que finalmente ejercer nuestra mayoría en la Comisión de Constitución. Tenemos 3 senadores de... Se nos acaba el tiempo, sí. Pero quería preguntarle si se ha estimado el costo en vidas humanas que va a tener si caen las ISAPRES y las clínicas como usted... Bueno, es dramático. ¿Se ha estimado el está número? trabajando. Ojalá no tengamos que saber. Ojalá que No, hay que saberlo porque hay que reaccionar. O sea, Mire, hay que reaccionar y... Lo que le quiero decir es sí. que se hacen las advertencias y no se tomaron en cuenta. Se dijo que iban a morir 7.000 personas por cáncer y no se tomaron a tiempo las medidas. Bueno, acá se puede producir una situación dramática con las largas listas de espera, porque efectivamente las personas que no se atienden oportunamente puedan efectivamente... Se nos acaba el tiempo, pero pero no vamos una última palabra. Un tremendo llamado para llegar a acuerdos, Sí. que significa ceder posiciones. Obvio. Y que todos creo que hemos también concluido que es posible hacerlo sin necesidad de traspasar recursos a las ISAPRES, que creo que es muy impopular y creo que inaceptable políticamente. Pero estamos de acuerdo en eso. Primero, Sí, por eso. la base de acuerdo es que no puede haber más recursos públicos a las ISAPRES. Perfecto. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por estar Muchas con nosotros gracias. esta noche. Silvia Izaguirre, Noam Titelman, muchas gracias por Oye, estar con y no hay nosotros. que tenerle Gracias. miedo a que la política es esencialmente acuerdo y diálogo. Y eso, Renovación Nacional va a estar disponible siempre. Le vamos a... eso es la democracia. Eso es. Le vamos a pasar la cuenta después. Quiero invitarlos a que, además de revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en nuestras plataformas digitales, puede escuchar esta entrevista, otras entrevistas, la conversación de nuestros panelistas en Spotify. Claro, la invitación es a que conozcan nuestra nueva forma de informarse junto a nosotros. Estado Nacional Podcast, búsquenos en Spotify o puede escanear ahí, aquí está, el código QR que aparece en pantalla. Terminamos aquí Estado Nacional Prime. Gracias por acompañarnos, sigan la compañía de Canal 24 Horas y nos juntamos, por supuesto, el domingo a las 11 de la mañana en una nueva edición de Estado Nacional. Buenas noches. Buenos días ya a esta altura.